Buena gente, bienvenidos al putísimo infierno que es este canal. Les traigo la segunda parte de la guía de Saga Flip. Y en esta parte lo primero que quería decirles son un par de cositas que se me quedaron pendientes del video anterior. Y es, primero, tocamos la letra O y tenemos que proponernos a nuestro segundo personaje. Es este botón de acá, You propose to selected character. Y lo que hace es que van a tener, si tocan la letra F, su couple, o su pareja, por así decirlo. Y lo que hace esto es que mientras tengan los dos personajes conectados a la misma vez, esta barrita se va a ir llenando y van a empezar a subir de nivel. Cada vez que suben de nivel, les va a dar estas habilidades de acá. Al nivel 21 es el máximo y se les desbloquea esta. Lo que hace los niveles de la pareja es que les va a dar más Lucky Box, daño contra monstruos, creo que les da vida, no estoy seguro. Después también les da drop rate y creo que experiencia. Lo de la experiencia no estoy 100% sure. Pero, pero creo que también da experiencia. No le presten atención a estos mensajes de acá, es que está viendo un evento justo ahora mientras estoy haciendo la guía. Tal vez moleste un poco, pero bueno, espero que no mucho. Lo segundo es que si vamos al chat y ponemos Premium, Buff, tal cual lo escribí acá, mantenemos apretado el clic en este botón de acá y arrastramos esto. Lo que hace arrastrar esto acá es que yo todo el mensaje que haya puesto acá lo va a repetir cada vez que yo toque este botón. Si yo toco F4 ahora, me va a poner los buffs de Premium. Estos buffos nos lo daban cuando activamos este anillo, que yo me había olvidado completamente de hacerlo, pero bueno, ahí está. Estos buffos les va a ayudar un montonazo a farmear también, porque les dan muchísimo daño, vida y demás. Si ven, me aumentó un montón la vida. Segundo, estuve haciendo un poco la build. La verdad es que no me puse mucho a ello. La dejé bastante a esto ni siquiera le puse restats. Porque van a ver que sin ponerle restats vamos a poder hacer las primeras dungeons o matar a los primeros bosses que necesitamos para farmear. Después le puse un Holy Cow acá porque me da un poco de vida para contrarrestar los Divine Glory. Si quiero meter más puedo ahora mismo. Y me da un poco de Critical Resistance y Damage Absorb, que me va a hacer bastante más tanky. Lo siguiente que vamos a hacer hoy es prepararnos para hacer las dungeons. En este video no vamos a ver cómo hacer las dungeons, voy a hacer un video específicamente de la parte 3 de la guía, específicamente haciendo todas las dungeons y mostrando cómo se hacen y la forma más rápida para hacerlas. Lo que vamos a hacer ahora es prepararnos para farmear. Voy a comprar todos los ítems que nos den LB o por lo menos los que se pueden conseguir fácilmente. Acá ya me ven que compré un set, que es lo que el siguiente paso, porque ya grabé esta parte del video. Lo primero que tenemos que hacer es abrir URCB, venir acá y comprarnos unas cuantas Redshift Bags. Nos compramos exactamente 2 stacks, que son 9000 exactos. Ahí va el primer stack y el segundo stack por acá. Que más o menos el set que vamos a comprar está como 13000, no hace falta comprar 2 stacks, pero así de paso nos quedamos con unas cuantas Redshift Bags de más. Vamos a venir a este, le damos Trade y compramos el set Regal. Depende de cuál sea tu sexo o el género del personaje, vas a elegir, en este caso soy F, así que me elijo el set F. Después, lo que vamos a usar de este set, lo único que vamos a usar es la capa, que yo ya tengo equipada. Porque si ven, da Lucky Box más 2. Esta capa, que es la que te dan de Newbie, no te da Lucky Box. Te da muchísimos stats, te da buen ataque, te da buen HP para lo que es el early game, pero no te da LB, así que me voy a quedar con esa capa de momento. Lo siguiente que vamos a comprar es en la Penny Shop. Vamos a comprar las Beats. ¿Qué son las Beats? Son estas cositas de acá que justo no me alcanza para esta. Voy a abrir un par de Bags of Perins. Voy a abrir todas las que tengo. Y vamos a comprar primero esta, que da PvE, todos los stats más 1850, PvE más 1000 y Lucky Box más 1. La compramos. Estas Bets van al pet. Justo este pet lo vamos a cambiar ahora. Ahora vamos a ver cuál vamos a comprar. Pero de igualmente lo vamos a usar porque vamos a tener que farmear más DPT ahora para comprar la siguiente pet que vamos a usar. Son por tiempo limitado, duran 2 días y también se pierde el tiempo mientras estás AFK. Así que lo suyo es comprarlas y usarlas para farmear lo más pronto posible. Lo siguiente que vamos a comprar es en la Dead Point Shop. Vamos a darle trade y es este pet de acá. ¿Dónde está? El Shenshang. No, lo pronuncio como el culo, no me importa. Es esta pet de acá. Vale 10.000 DP tokens nada más. Es bastante fácil de farmearlo. Y además de esto, hay otra cosa que debíamos comprar de acá. Estas cosas. Los Sofa Race Pets. Race Pet y también esta de acá que es Sofa LB Pet. Estas dos lo que va a hacer es que nuestra pet tenga por 3 veces más 2 de Lucky Box. En total sería un 6 de Lucky Box.
Después vamos a mostrar cómo hay que usarlos, porque no es que simplemente compras 3 y le pones los 3 scrolls al pet. Tenés que ponérselo a otro pet y transmutarlo de un pet al otro. Ahora vamos a ver, es un poco engorroso, pero la verdad no es tan difícil de hacer. Pero primero voy a ir a farmear el DPT necesario, voy a necesitar unos cuantos, así que voy a farmear todo lo que necesite y cuando lo tenga vamos a venir acá a comprar esto. Es más o menos importante que antes de ir a farmear hayamos puesto las beats y nos ponemos la capa porque nos va a dar más DPT en menos tiempo. Así que voy a ir a hacer eso y nos vemos en un ratito. Otra variable que no recomiendo mucho para la capa son estas capas de acá que están en la Pairing Shop. Estas capas lo que tienen son 3 de Lucky Box, pero pierden los 1000 de stats a todas las estadísticas. Así que van a durar un poquito menos, van a tener menos vida. Que no es lo importante, pero a su vez son 475.000 pairings. Y eso requiere agarrar muchas bags of pairings del piso. Y la verdad es que la guía es ir un poco apurado. Así que no es lo que vamos a hacer de momento. Yo ahora mismo no estoy participando del evento, pero los eventos son una forma muy rápida de subir de equipo, de conseguir muchos recursos y muchas currencies muy rápido. Así que yo les recomendaría que si ven algún evento que está en vivo, lo tomen rápidamente. Otra cosa también, si llegan a haber invasiones, tienen que ir y robar todo el loot que puedan del piso. Literalmente tienen que robar. Porque literalmente va a ser la forma más rápida de conseguir currencies o monedas de lo que sea. Básicamente en las invasiones el admin invoca un montón de monstruos y ahí ustedes pueden lootear todo lo que el resto de personas farmean. Bueno, me voy a hacer la dungeon, voy a limpiar todo, así consigo la mayor cantidad de DPT posible y nos vemos después. Bueno gente, terminé de farmear, tuve que hacer la dungeon 2 veces, una vez con este personaje y otra vez con el Ringmaster. Me llevó unos 40 minutos limpiarla completamente con los dos personajes porque la verdad, teniendo que agarrar todo manualmente sin tener la pet, se hace muy lento. Pero bueno, pude farmear más o menos esta cantidad, 24.000. Ya tenía un poco más de antes, creo que tenía como 500 de PT de la última vez que farmeé. Lo suyo sería que la primera vez que hacen la dungeon también la hagan completa. Solo que en el video anterior dije que la hagan a medias para hacerlo más rápido. Pero la verdad es que si pueden hacer cada vez que van a esa dungeon hacerla full clear, mejor porque van a tener más DPT. Voy a comprarme la pet. Y me voy a comprar también estos. Es la looter pet, esta. Este sofá LB pet es para la looter. La otra es para el pet race. Que vendría a ser el Frost Hunter que todavía no tenemos, o el Blood Hunter también, que es la siguiente versión. Si ven en mi inventario también tengo cargas coins. Las cargas coins las conseguí recién matando al boss, porque no solo me limpié la dungeon, sino que con este personaje maté al boss también. Literalmente me tomó un uso de Sonic Hand, no fue nada más. Solamente toqué una vez el botón y explotó la mierda al boss. Cuestión, vamos a preparar la pet para que sea útil. Porque si bien ya nos da 5 de LB y un montón de estadísticas súper fuertes, esta pet todavía no es la mejor. Primero le tenemos que meter uno de estos y le va a dar más 2 al LB. ¿Ven? Dice Lucky Box más 2 ahora con el Awake. Lo que tenemos que hacer es meterle a otra pet otra vez el scroll y después transmutar el Awake hacia la otra. Lo voy a mostrar cómo se hace acá. Necesitamos comprar un scroll, no sé cuál de los dos es este. Es... este, Scroll of Transfer Awakening. Necesitamos 2 de estos. Vamos a comprar los dos. Bien, ahora venimos a la Jewel Manager. Le damos a Transfer Awakening. No, sin antes haberle puesto... Lo que tenemos que hacer es transferir el stat este que le acabamos de poner a este pet de otra pet hacia él. Yo le voy a poner a la pet esta que nos dan del principio. Le ponemos el Sofa LB. Ahí debería tener Lucky Box. Y venimos acá, Transfer Awakening. Ponemos primero la pet que queremos sacarle el LB, seleccionamos el stat que queremos y ponemos la pet que queremos que tenga el por 2. Ahora tenemos que meter el scroll, le damos start y si vemos la pet tiene más 2. Lo único que tenemos que hacer es repetir el proceso. Le ponemos primero LB a la otra pet, vemos que tenga el LB, vamos a Transfer Awakening, ponemos primero la pet, le damos el cosito, ponemos la otra, ponemos el scroll y start. Y ahora debería tener por 3 más 2 de Lucky Box. Y ahí está. Ahora esta pet nos da un montón de LB. Si yo la equipo, ¡pum! 58 LB. Pasamos de 47 a 58, solo con una pet. Voy a ponerme la pet acá, en este slot de acá, para que yo cada vez que la quiera equipármela, solo tengo que hacer un clic acá y va a spawnear la pet. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es... Esto no es necesario, pero lo voy a hacer ya que estamos. Me voy a comprar un escudito.
Si no me equivoco, me había comprado el Ice Dragon. Sí, vamos a comprar el escudito Ice Dragon. Ahí está. Y lo siguiente que vamos a hacer para prepararnos es comprar un par de pociones. Qué sé yo, ¿cuántas compramos? 99, ok. Compramos 99 pociones. No son muchas, la verdad, son poquitísimas, pero voy a comprar solo eso. Después necesitamos para prepararnos para ir a las dungeons. Una de las cosas más importantes que vamos a necesitar son los Scroll of Resurrection. Voy a comprar la máxima cantidad que me deje. Creo que son 999. No, 9999. Me los voy a poner abajo de todo a la derecha estos. Ahí están. Después, esto me lo quiero poner más arriba, lo más cercano de acá posible, no me importa dónde. Esto lo voy a bajar porque me da igual tenerlo a la vista. Siempre hay que intentar tener el inventario organizado. Con este botón les organizo automáticamente todo. Pero yo intento tener en la primera parte las pets, que hablando de eso tengo que ponerme la pet acá. Las pets, ambas pets, que ahora no tengo el Frost Hunter. La montura la intento poner acá y después me arreglo depende de lo que tenga. Bueno, ya tenemos los scrolls, tenemos algo para que nos cure. Lo siguiente que deberíamos tener son los Aki. Venimos a Is, creo que los tiene. A ver, trade. Acá están. Vamos a comprar unos cuantos. Vamos a comprar 99. Y también vamos a comprar estos, los Refresher. No me va a alcanzar el peña para comprar 99 porque son carísimos, pero me voy a comprar 14, que es justo lo que me alcanza. Con 14 vamos a estar bien igualmente, duran bastante. Me los voy a poner cerca de acá también. Voy a poner este por esto y esto por esto. Me gusta tenerlos cerca. Todo lo que es consumible me gusta tenerlo por esta zona. Lo siguiente que nos gustaría conseguir es exactamente esta pet de acá. Necesitamos 9999 World Boss Token. La mejor forma de conseguir esto es en una invasión. Porque si quieren conseguirlo matando bosses de los World Bosses van a estar muchísimo tiempo. Van a tener que esperar, no sé en qué horario es en su país, pero más o menos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la mañana en Argentina, o desde las 7 y media de la tarde hasta las 11 de la noche en Argentina también, se hacen las invasiones, más o menos. No hay un horario específico, pero casi todos los días a ese horario es cuando el admin está activo y hace las invasiones. En las invasiones lo único que tienen que estar es corriendo por alrededor y van a intentar conseguir el loot que dejen las otras personas que maten a los bosses. Y intenten conseguir la mayor cantidad de World Boss Token que tengan. También se pueden conseguir abriendo estas cajas, la saga Lucky Box. Vamos a intentar abrir un par, a ver si nos dan, pero es poco probable, solo tengo 30 de cuando matamos el boss. Ahí me dieron, tengo 250. Abriendo estas cajas es una de las formas más fáciles de conseguir. La idea es conseguir las 9999, porque esa es la primer pet que vamos a tener. Después para mejorarla vamos a necesitar muchísimas más de estas. Lo que hay que hacer para mejorar la Frost Hunter es comprar primero el Blood Hunter Cage, que es teniendo uno de estos ya, le dan doble clic a esto y se transforma. Y después tienen que darle con 4 de estas, y son 250.000 cada uno. Es una absoluta locura. Esa es la pet que vamos a tener, es como la pet race más fuerte que hay en el juego. Hay una más fuerte todavía que la Blood Hunter, pero es que es demasiado cara para estos momentos. Está en este NPC de acá. Vale 6000 Monster Siege Rune, que todavía no van a ni siquiera pensar en ello en este momento del game. Es muy endgame eso. Después, creo que el pet que podemos reemplazar son estos, pero son bastante caritos también. Valen 350k de DP tokens. Y el que nos interesaría sería el dragón, porque nos da porcentaje de ataque, perdón, nos da daño, ataque base. Y creo que es la mascota que podríamos apuntar a conseguir. ¿Podemos conseguir en este punto del game DPT fácil? Sí. Necesitaríamos tener full Divine Glory en todo el set y podemos conseguir DPT matando un boss, que lo vamos a hacer en el siguiente video, cuando haga el video de las dungeons. Les voy a mostrar cómo farmear eso, pero lo primero es armarnos con lo que tenemos ahora. Lo que les voy a mostrar ahora es otro método para farmear red chips sin tener el boss detrás de ella, porque en el video anterior yo les dije el mejor método más fácil es conseguir las URCB que te suelta el boss, pero si no está ese boss, lo que van a hacer es comprar un ticket a Arria, cualquiera de los tres, no importa. Vamos a ir a cualquiera de los dos canales y vamos a matar acá en Arria. El drop de las red chip bags acá es bastante alto también, así que sería como la segunda opción para farmear. Hay más lugares también, pero no creo que sea necesario ir. Matamos un Yeti, ¡pum! No hacía falta tirar ninguna habilidad. Y esto nos da 100 red chip bags cada uno. Es bajo el drop, bastante, pero pueden farmear un buen rato acá y van a forrarse en red chips.
Otro método para farmear Redshift Bugs en el early game es venir al piso 4 de la torre. Que van a estar un buen rato intentando matar acá porque creo que tienen bastante vida. No sé si vamos a poder one-shotear, déjenme ver. Yo creo que no. Pero a ver, quiero ver cuánto daño hacemos. 66. Acá ven la cantidad de vida y cuántos ataques les va a tomar matar a uno. Pero si logran matar a uno, les va a dar muchísimo más loot. Yo creo que este es el mejor lugar para farmear en early. Les va a tomar un tiempo, eso sí. Ahí está, una vez que está muerto vemos cuánto retrieve nos da. Y nos dio 200. Básicamente es más fácil ir a Arria porque van a matar el doble de rápido que acá. Otra cosa que nos puede ayudar un montón para matar monstruos más fácil es comprar las cartas. Estas son las primeras cartas que vamos a tener, las Special Saga Stat Card. Nos dan velocidad, nos dan Decrease Casting Time y podemos poner 10 en un principio, pero más adelante vamos a poder poner hasta 30 cartas en el arma, 30 en el escudo y 12 en la pechera creo, o 14. Creo que también puede llegar hasta 45, pero necesitas tener el arma más 50 y es bastante difícil. Así que nada, le voy a poner las cartas, le tenemos que hacer piercing. Para hacer piercing venimos con Julia, compramos Moonstone primero. Después venimos con Is y compramos los scrolls estos de acá, los... Déjenme ver, los G-Protect. Necesitamos comprar la misma cantidad de Moonstone que compramos de Moonstone. Si no recuerdo mal, los piercing solían tener una baja probabilidad, así que compren bastantes más Moonstone. Yo compré 50 y 50 porque solo quería mostrarles cómo se hacen. Venimos con Bobok, ¿con quién de los tres es? Con el de la izquierda, y damos Safe Piercing. Nos sacamos el arma. Ponemos el arma y ponemos Shift Click. Perdón, Shift doble clic y se va a poner automáticamente los 10. Y le damos a Start. Acá dice 15, pero que solamente van a poder llegar a 10. Porque para llegar a 15 tiene que tener el arma más 20, creo. Una vez terminan los 10 intentos, le dan a Reset. Shift doble clic. Shift doble clic. Le dan a Start. Y una vez que termine el más 10, ahí está, van a ver que el tercero, el 11avo, no se va a poder hacer porque necesitas tener el arma más 20. Le damos a Stop, Reset y podemos cerrar esto. Ahora si ponemos las 10 cartas acá, se nos va a poner todas las estadísticas que nos dan las cartas. No son las mejores cartas, pero son las más fáciles de conseguir en early. Ahí tenemos, tiene 10 cartas y nos da a todos los stats más 1300, velocidad 80%, A-Dodge, que es Additional Damage of Critical Hits, nos da Critical Chance, nos da velocidad de ataque y nos da DCT. Todavía me falta ponerle Awakes al arma. Los Awakes que vamos a usar son estos que están acá, los de Sofa 100% de ataque. Valen 45 millones de red chips y son bastante fáciles si nosotros farmeamos las URC antes. Pero si no tenés las URC puede ser que sean un poco más costosos, ya que tenés que farmear mucho en Arria. Vamos a comprar un par. ¿Cuántos red chips tengo? Tengo de sobra. Voy a comprar 3 de acá. De momento solo quiero... Ah, creo que tengo que comprar de a uno. Sí. Lo malo es que tenés que comprar de a uno. Y tenés que comprar la cantidad exacta. 3 para cada ítem de tu inventario. Así que voy a comprar unos cuantos. De nuevo, hay mejores que estos, pero no son los que vamos a utilizar de momento. Yo creo que con eso vamos a estar bien. Le voy a poner un par de awakes a mis ítems y vamos a seguir viendo después cómo continuamos. Bien, ahora les voy a explicar lo más importante del early game en este servidor, que son las coins de cada boss. Si venimos a Santa Mañanita, o sea, Saint Morning, acá tenemos en esta parte todos los NPCs que son sobre monedas de los bosses, porque cada boss en cada dungeon, como les mostré antes, tiene su propio tipo de moneda. Si matamos al boss Calgas, nos va a dar Calgas Coins y Behemoth Coin. No sé por qué te da las dos, pero te da las dos. Si vas a Aminus, te van a dar Aminus Coin Shop. Si vas a Wilds, te da la Wild Coin Shop. Si vas a la Cristiana y a la Britannia, te va a dar Sampres. Si vas a Keldor, te da Crystal. Si vas a Abyssal Cove of the Ancients, te da Herneos. Y si vas a Anko, te da Behemoth Coins. Las más importantes que vamos a tener que farmear en el early son Sampres, Herneos y las Calgas. Estas tres vamos a tener que farmearlas muchísimo. ¿Por qué? Porque lo primero que queremos comprar es este set de acá, Citex Rubin. Son 2 aretes, así que necesitamos 30.000 Sampres Coin. Necesitamos farmear Calgas Coins para comprar el amuleto, que vale 20.000, o el collar. Y vamos a la Herneos Coin Shop y necesitamos comprar 2 anillos, o sea que son 30.000, 15.000 por cada anillo,
por 2, o sea que necesitamos 30.000. Esto es lo primero que queremos farmear. Tenemos que ir una y otra vez a hacer las mismas dungeons hasta que tengamos la cantidad suficiente como para comprarlos. La otra opción es farmear URCB, que son las Ultra Redshift Bucks, como vimos antes, y con ellas comprar las coins a otro jugador. Es una opción válida. También podemos farmear DPT Bucks, que es otro... es el DPT, pero en estado stack, que es otra de las currency que se usa para tradear con gente. Este set de joyería es el primero que vamos a querer farmear. Es en lo primero que nos vamos a enfocar y es como nuestra primer meta para superarnos. Ese set es el mejor que podemos conseguir y además es el reemplazo a la joyería que tenemos acá, que se nos va en los 28 días. A mí ya me quedan 14 porque desde el primer parte hasta esta parte jugué mucho y me olvidé de hacer la segunda parte. Cuando se nos vaya esta joyería no hay una que sea tan buena como esa. La única opción viable es este Citex Rubin. Que vamos a ir a la wiki 2 segundos porque les tengo que mostrar. Ese Citex Rubin, una vez que lo transforman en Crystal, se va a transformar en esto, en Rodonite Set. Si le damos Shift, vemos que lo que nos da. Todas las estadísticas más 4000, ataque más 1100%, HP más 350, MP más 950, Lucky Box más 4 y PvE Damage 1500. Es literalmente el mejor set que vamos a poder conseguir y que es permanente. Es un paso muy grande el que tenemos que dar. Ese set es muy difícil de farmear, ya que las dungeons tienen 10 minutos de cooldown cada una, excepto la de Behemoth, que esa dura mucho más tiempo porque es una endgame básicamente. Tenemos que farmear la Cristiana, la Spiritinia, Abyssal Cove of the Ancient y la Calgas Dungeon en repetición. Cada vez que vamos a matarla, lo que tenemos que hacer es matar al jefe final de la dungeon. Y después de ese jefe final va a spawnear otro boss. El segundo boss no es tan importante que lo matemos de momento. Si podemos matarlo, lo vamos a hacer. Pero de momento, con este set que tenemos, podemos ir a hacer las dungeons tranquilísimamente. No hace falta que estemos full Divine Glory para poder matar ahí. Lo que voy a hacer yo es mostrarles cómo se hace la dungeon en el siguiente video. Así que van a tener que esperar para ello. Pero básicamente con el set como lo tenemos ahora, sin siquiera los awakes ni nada, podemos ir a farmear las coins. Lo malo es que vamos a tener poco LB. Bien, una vez que ya tenemos en claro qué es lo que vamos a tener que farmear, voy a mostrarles un pequeño truquito o el siguiente tip para poder conseguir más LB, y es levear nuestra party. Si le damos a la tecla P, vemos que la party es nivel 1 y tenemos que llegarla mínimo a nivel 40. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que irnos, presionamos la M para abrir el mapa, tenemos que irnos hasta la Mars Mountain y entrar a la dungeon, perdón, a la Mars Dungeon y entrar. Los monstruos ahí nos van a dar un nivel por cada vez que matemos a uno y es como el mejor lugar para subir de nivel la party. Así que voy a traer los dos personajes acá y una vez que tenga ello, les muestro cómo se hace. Bien, una vez que tenemos los dos personajes acá, lo que queremos hacer es ponernos follow con el segundo personaje y venir hacia acá y empezar a matar. Simplemente eso. Ahora, cada vez que yo mate a un monstruo vamos a subir un nivel. Si yo mato a todos juntos a la vez, subimos 5 niveles de una. Ya es nivel 6 la party. Con ese es nivel 7, nivel 8, se laguea un poquito matando acá. Nivel 9 y al 10, una vez que llegue al 10 voy a tener que mostrarles que tenemos que transformar la party a una party avanzada. Lo malo es que las parties, si creaste una party con un nombre no vas a poder volver a usar ese nombre porque como que se queda la party creada para siempre por más de que se cierre. Es un bug que tiene el servidor hace mucho tiempo y no sé por qué todavía no lo arreglan. Tal vez ni siquiera saben que existe esto. Pero voy a poner party de tutoriales y le damos a OK. Es demasiado larga, tutorial le voy a poner. Vamos a seguir matando. Me puso root al otro personaje y ahora no lo voy a poder tener. Tengo que esperar 5 segundos. ¿Por qué no muere? Era inmortal. Cuestión. Vamos a seguir subiendo de nivel y una vez que la tenga a nivel 40 les voy a mostrar cuáles son las skills que tenemos que También usar. Acá si quieren pueden agarrar las red chip buffs que les dan a dropear. Es un poco más de red chip si quieren ir farmeando mientras suben la party. Pero no es para nada necesario. Es el mejor lugar para subir de nivel. Ah, se acaba de meter alguien en la party porque las parties son todas públicas en este servidor. Deberían poner un botón para hacerlas privadas, pero bueno, tampoco es que es tan necesario. Lo malo es que si alguien se mete en tu party y vos estás en una dungeon o él está en una dungeon, es muy probable que se pisen entre ustedes. Si alguien se mete a tu party y vos estabas en una dungeon iniciada, él no va a poder hacer la dungeon porque ya está iniciada. Hasta que no te salgas, no puedes hacer la misma dungeon.
Bueno, ya somos nivel 40 y las skills que vamos a usar son estas dos, Lucky Drop y Giftbox. Ya me puse las dos acá y si toco F1 se van a tirar. Lo que hacen estas respectivamente es que el Lucky Drop nos da más probabilidad de drop, nos da un porcentaje de drop rate y la Giftbox nos da un LB, creo. Y nada, esto yo les recomiendo que lo hagan una vez que empiezan. Lo primero que hacen es conectar su segunda cuenta, le dan party, vienen acá, suben de nivel la party y después van a farmear lo que quieran. Ya que este pequeño LB les puede ayudar un poquito. Lo siguiente que vamos a hacer es algo que ya hice porque esta parte del video ya la había grabado otra vez. Tuve un problema en la grabación y no me di cuenta y tengo que regrabarlo todo de nuevo, pero vamos a ir con el Wafor, le damos trade y compramos dos llaves de estas. Una vez que las compramos, nos equipamos la pet. Le vamos a dar doble clic a las llaves y lo que nos va a hacer es abrir estos dos slots para meter más beats. Vamos a ir a la penny shop y vamos a comprar estas dos bits que se ven acá. Son los orbes que dan LB, pero son los orbes más caros, valen 75.000 perins cada uno. Le damos trade y están justo aquí abajo. Es el Cursed Crystal of Falcon y el Cursed Crystal of Vulture. Estos dos son los dos orbes que dan más Lucky Box. En total te dan 3, 4 y 5 tenés LB. Son 5 LB extra solamente por los orbes. Hay otros orbes también que les van a ser útiles, pero me voy a robar estas plant box porque las voy a necesitar más adelante para una explicación y creo que no les sirven. Pero nada, ese es otro tip más que les va a servir. Esos bits son temporales y los van a tener que comprar siempre. Cada vez que se les terminan, compran esos bits porque son 5 de LB extra gratis, básicamente, porque el Perin es súper fácil de conseguir. Bien, lo siguiente que vamos a querer comprar es en la DPT Joint, que otra vez yo ya lo compré, es la máscara, porque tenemos esta máscara de momento, que es la Newbie, pero estas te dan más 2 de LB y más 3 si son Crystal. Ya, como dije antes, lo de transformar los ítems en Crystal lo voy a explicar en el siguiente video. Yo ya la compré, pero no la voy a usar todavía. Hasta que no le meta Divine Glory a este ítem y le meta los Awakening, no lo voy a usar porque este me está dando muchísimos más stats. De momento voy a estar utilizando este para farmear y todo, pero en el mismo momento en el que pueda tener este ítem más fuerte, me lo voy a equipar. Porque básicamente son 2 de Lucky Box más. Tanto este ítem como la capa Regal la tenemos que hacer Crystal. Una vez que las hacemos Crystal nos dan 3 de Lucky Box en vez de 2. Es algo muy importante y que vamos a ver en próximos videos. Así que nada, gente, mi próximo paso ahora para continuar el gameplay sería terminarme la build, hacer que todos mis ítems sean Divine Glory, conseguir una buena guild que tenga furnitures puestas, o sea, los muebles y que me dé buffos. Porque básicamente ahora es donde empieza el juego. Ahora debería empezar a farmear todas las dungeons que pueda y una y otra vez y repetidamente y grindear hasta que me vuelva completamente ciego. Lo importante sería terminar la build. Terminar de ponerme todos los awakes, el por 3 de 100 a todos los ítems. Conseguir Divine Glory en todos los ítems porque solamente lo tengo en estas dos piezas. Y ya empezaría la siguiente etapa del juego, que sería farmear básicamente. Lo que vamos a hacer es dejarlo para el próximo video. Así que voy a ir cerrando el tutorial por acá. Espero que les haya servido muchísimo. Espero que me haya podido expresar bien y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Así que nada, denle like al video si les gustó. Suscríbanse, activen la campanita. Comenten qué tal les pareció. Compártanlo con sus amigos para ayudarlos a progresar más rápido y no estén teniendo que ustedes explicarle todo esto paso por paso. Y espero que les sirva el video, gente. Nos vemos en el próximo. Adiós.